Bienvenidos, bienvenidas a esta primera clase audiovisual del taller de producción en lenguaje. Nosotros todavía no comenzamos con esta materia, esta es la primera clase que vamos a tener, pero a partir de esta semana vamos a continuar esta cursada a distancia, esta cursada virtual, que parece que se va a extender por bastante tiempo. La vamos a continuar con clases virtuales grabadas por mí. Es decir que ya no más trabajos para entregar ni para hacer en grupo, sino simplemente van a tener como material estas clases que tanto en esta materia como en la otra vamos a ir teniendo y van a ir recibiendo semana a semana. Estas clases audiovisuales son simplemente para que ustedes las vean y tomen nota y hagan consulta y por supuesto tengan esas notas en un cuaderno o en una carpeta como suelen hacer en todas las materias que por supuesto voy a revisar cuando nos volvamos a encontrar. Así que vayan teniendo la carpeta completa. No descarto, y seguramente ocurra así, que a lo largo de este periodo de suspensión de clases, en algún momento tengamos que realizar alguna evaluación. Esa evaluación va a ser de manera online y a través de un formulario de Google. Es decir que, ¿por qué tienen que ver estas clases? Porque estos contenidos son los que daríamos semana a semana en la escuela y además porque los vamos a evaluar. Así que miren estos videos, tomen nota, hagan todas las consultas que quieran. Las consultas, el espacio de consultas va a estar abierto a través del Classroom. En la publicación que los trajo a este video pueden hacer todas las preguntas y consultas que quieran. Siempre la recomendación es que la hagan en horario escolar, así puedan recibir la respuesta inmediatamente. Si ustedes la hacen un fin de semana o un día a la noche, por ejemplo, van a tener que esperar lamentablemente hasta el otro día o hasta el lunes, porque es en horario escolar que estoy conectado para responder todas sus dudas y preguntas. Esta materia, vamos a hacer rápidamente la presentación, esta materia se basa en lo audiovisual. Nosotros en esta materia vamos a estudiar todas las cuestiones técnicas que tienen que ver con lo audiovisual, en 3 medios de comunicación: en el cine, en la televisión y en la última parte del año en la radio. Vamos a arrancar entonces con el cine. Generalmente suelo hacer una primera clase sobre la historia del cine y sus antecedentes técnicos, qué inventos fueron los que fueron perfeccionando el cine. Pero es compleja y me gustaría dar esa clase y tratar esos temas con ustedes, porque ahí es verdaderamente necesario ese intercambio. Es complejo y va a funcionar mejor cuando nos volvamos a ver. Sin embargo, nos vamos a saltear ese tema, pero vamos a comenzar con todas las cuestiones y los aspectos técnicos del lenguaje audiovisual, que de eso se van a tratar estas primeras clases. Así que la recomendación es que miren estas clases, que tomen nota y las tengan en un cuaderno que voy a revisar y que realicen todas las dudas, preguntas y consultas. Dicho todo esto, bienvenidos a Taller de Producción en Lenguajes y arrancamos con nuestra primer clase virtual. Bien, y comenzamos con esta primera clase virtual y vamos a arrancar justamente con una de nuestras primeras unidades, el lenguaje audiovisual, primera parte. Vamos a tener a lo largo de este año 2 partes en las cuales vamos a estudiar el lenguaje audiovisual y hoy vamos a comenzar con la primera en esta primer clase virtual. Antes que nada vamos a tener que hacer esta diferencia y vamos a tener que adentrarnos un poquito en el lenguaje audiovisual y la naturalidad y la convención. ¿Qué cosas son naturales
¿Y qué cosa es una convención? ¿Qué cosa es una construcción, podríamos decir? Vamos a ir viendo que el lenguaje audiovisual o una película o un producto audiovisual se nos presenta a nosotros como algo natural. Pero justamente es todo lo contrario. El lenguaje audiovisual es un artificio. El lenguaje audiovisual es una convención, es una construcción, es algo que nosotros interpretamos como natural, pero que no lo es. Por los siguientes motivos. Primero y principal, la cámara no refleja la realidad tal cual es. Ustedes ya lo habrán visto en otras materias, o lo sabrán, que la cámara realmente no muestra la realidad como los ojos, tal como nosotros lo veríamos, sino que la cámara hace un recorte, sino que la cámara también transforma un poquito los colores. Muchas veces cuando ustedes sacan una foto de algún paisaje o de la playa o de lo que sea con el celular, y no es lo mismo que como cuando uno lo mira con sus propios ojos. Así que primera cosita que podemos destacar es que la cámara, que es el gran instrumento para realizar un producto audiovisual, no refleja la realidad tal cual es. No solo por el recorte, sino también por las propias características. Es un medio, es un soporte, es un dispositivo tecnológico que no mira tal cual miran nuestros ojos. Ya más adelante vamos a ver la diferencia entre el ojo y la cámara. Pero en principio la cámara no refleja la realidad tal cual es. Justamente lo que veníamos diciendo. La cámara no actúa como el ojo humano. Y además, el lenguaje audiovisual, el cine, debe generar convenciones de representación. Es decir, acuerdos, cosas, estereotipos, maneras de filmar, maneras de representar la realidad. El cine debe generar una manera convencional, es decir, que sea entendible por todos, para representar la realidad. Esa manera de representar la realidad es el lenguaje audiovisual. Y es lo que vamos a empezar a estudiar en esta materia. Entonces, el lenguaje audiovisual es eso, es ese código. Ustedes recordarán justamente la noción de código de otras materias. El código es el lenguaje, es el idioma. El cine debe generar un idioma, un código, un lenguaje para representar la realidad que sea entendible por el espectador. Este es el lenguaje audiovisual. Por ejemplo, nosotros vemos, y miren, fíjense cómo actúa este lenguaje audiovisual y esta convención que nos hace ver y nos hace interpretar las cosas como naturales, cuando en realidad no lo son. Fíjense en la pantalla del cine cuando ustedes ven esta película. Este primer plano de Harley Quinn. Lo interpretamos justamente como un primer plano. Nunca en la vida se nos ocurriría pensar que esto es una cabeza gigante. Al fin y al cabo, si nosotros estamos en el cine y vemos esta imagen, lo que estamos viendo es una cabeza gigante. Una cabeza de dimensiones gigantescas, enormes. Pero ahora bien, fíjense cómo actúa el lenguaje audiovisual, que nosotros no vemos una cabeza gigante. Sabemos e interpretamos que esto es un primer plano. Ahora bien, fíjense este plano. Vemos las cabezas de las personas y un tablero de ajedrez. ¿Alguien en la vida real puede tener esta visión de exactamente arriba de una mesa? Como si fuese el ventilador de techo. Ninguna persona en la vida real puede llegar a tener esta visión y esta perspectiva. Pero nosotros no lo vemos como algo antinatural. ¿Por qué? Porque interpretamos el lenguaje audiovisual. Porque nos hemos educado con el cine, hemos crecido con el cine, hemos crecido viendo productos audiovisuales
Hemos crecido viendo telenovelas, hemos crecido viendo series, viendo la tele. Entonces, este tipo de recortes tan raros que hace la cámara, nosotros no lo interpretamos como algo extraño, sino lo interpretamos como algo natural. Y ahí es donde está operando el lenguaje audiovisual. Estas convenciones que vamos a empezar a ver. Por último, miren, esta pantalla partida, absolutamente antinatural. ¿Quién en la realidad ve la vida dividida en pedazos? Nadie. Bueno, el lenguaje audiovisual nos presenta esto como si fuese algo natural. Nosotros no lo vemos como algo extraño. Por último, parte del lenguaje audiovisual también es la música. En una película que cuando alguien va a acuchillar a otra persona, aparece una música de terror y de suspenso. Eso en la vida real no pasa. Cuando van a asesinar a alguien, no está el asesino poniendo en su teléfono una música de suspenso. Y fíjense cómo nosotros no lo interpretamos como algo extraño, sino se nos presenta como natural. Justamente por eso, porque hemos naturalizado y hemos incorporado y aprendido el lenguaje audiovisual. Entonces, el lenguaje audiovisual, ahora lo vamos a definir. El lenguaje audiovisual requiere que lo interpretemos inconscientemente. Justamente lo que requiere el lenguaje audiovisual, lo que pide, lo que es necesario para que el lenguaje audiovisual funcione, es que nosotros no veamos los hilos, que nosotros no veamos el artificio, no veamos que eso es algo antinatural, que en realidad es una cámara, que no es Harley Quinn esa y que es una actriz y que esa es una cámara que la tiene cerca de la cara. El lenguaje audiovisual no busca esto, todo lo contrario, busca que no nos demos cuenta del artificio, busca hacernos creer esa historia que está relatando audiovisualmente. Por esto es necesario que nosotros suspendamos nuestra incredulidad e interpretemos el lenguaje audiovisual de manera inconsciente. Justamente la conciencia de la convención, si nosotros nos damos cuenta que en realidad Superman no está saltando de edificio en edificio, sino que está en un decorado todo verde y que lo demás es un efecto especial, bueno, ahí ya el cine no tendría mucho sentido. Delata el artificio, vuelve al material audiovisual, vuelve a esa película algo increíble en el sentido de que no se puede creer, de que es difícil de pensar que eso puede llegar a pasar. Sin embargo, el cine nos hace creer que todo es posible. Y es justamente gracias al lenguaje audiovisual. Es gracias a estas convenciones. Si nosotros nos damos cuenta que todo eso es algo artificial y que no es natural, el cine pierde un poco de gracia, de magia. Las convenciones del relato audiovisual se basan en 3 recursos. Se basa en la sensación de naturalidad, es decir, en la verosimilitud. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el cine muchas veces nos muestra cosas que no pueden pasar en la vida real, son verosímiles. El cine nos muestra que, bueno, que se parece a que está pasando realmente. Cuando nosotros vemos cómo la profesora McGonagall en Harry Potter se transforma en un gato, es algo que en la vida real no puede pasar, pero nos lo creemos. ¿Por qué? Porque está bien hecho, porque parece real. Esa es la verosimilitud. El lenguaje audiovisual, el relato audiovisual, se basa, primero y principal, en la sensación de naturalidad. Es decir, similitud, correlación y semejanza con la vida real. Esos son los 3 recursos. La similitud se parece a la realidad, la correlación con la vida real. Hay
Puede ser un universo paralelo, pero hay una relación con la vida real. Fíjense, siempre pienso por ejemplo, Hombres de Negro. ¿Por qué? ¿Por qué creemos en esos extraterrestres que nos muestran? Porque están bien hechos. Porque dentro de nuestras construcciones culturales sabemos que más o menos quizá un alien tiene esas características. Y además la semejanza. Estos tres recursos van de la mano y tienen que ver con esto de la sensación de naturalidad. Que se parece a la realidad, que hay una correlación y hay una semejanza. El cine es antinatural. Esto es algo que tenemos que tener bien en claro. El cine es antinatural, no es natural. Las cosas que vemos no ocurren en la vida real, son una construcción. El lenguaje audiovisual está ahí para que nosotros creamos esa historia. El cine es antinatural, pero lo interpretamos como tal gracias a la correcta comprensión del lenguaje audiovisual. Esto que venimos hablando hace un ratito. ¿Qué diferencias hay entre el ojo y la cámara? Entre la captación y la interpretación. Bien, el ojo es más rápido en cambios de iluminación. Fíjense, cuando nosotros entramos o salimos de un lugar, no tenemos demasiado problema si salimos de un lugar con mucha luz y entramos en un lugar más oscuro, o al revés. En cambio, la cámara sí tiene problemas en los cambios de iluminación. Fíjense, el celular, si nosotros estamos en un lugar muy oscuro y pasamos a un lugar muy claro, hay ahí como un efecto medio extraño. Además, el ojo es más rápido en cambiar el objeto que enfoca. El ojo cambia más rápido el objeto que enfoca. Por ejemplo, siempre me gusta hacer la prueba de si ustedes se miran el dedo, se ponen el dedo cerca de la cara y lo miran, van a ver cómo todo lo demás aparece borroso, menos el dedo. Pero sin embargo, si van hacia atrás y miran el fondo, el dedo va a aparecer borroso. Bueno, el ojo rápidamente puede cambiar el enfoque, puede cambiar el foco de lo que está mirando. Sin embargo, la cámara tiene que ser justamente una cámara muy, muy buena. Justamente, mientras mejor es la cámara, es porque más se parece al ojo. Las cámaras se van perfeccionando porque tratan de parecerse cada vez más a lo que percibe el ojo humano. También hay mejor definición de los puntos de atención. Cuando nosotros miramos algo, por ejemplo, yo en este momento estoy mirando mi biblioteca, que la tengo enfrente mío. Y yo estoy mirando solamente la biblioteca y me estoy concentrando en la biblioteca. Sin embargo, yo sé que veo en mi campo visual, veo el ojo, veo la cocina en un costado, veo mi escritorio, veo las plantas que la tengo en el otro costado, pero podemos centralizar las personas, el ojo se puede centralizar en un objeto más allá de que está viendo todo. Bueno, la cámara no puede hacer esto. Yo puedo mirar solamente la biblioteca, pero a su vez de reojo tengo las plantas y tengo la cocina y tengo el ventilador y todo eso. Sin embargo, la cámara no puede distinguir entre qué es significativo y qué no. Yo sé que más allá de que estoy viendo todo esto, me estoy concentrando en la biblioteca. Sin embargo, la cámara, si pongo a filmar el comedor de mi departamento, no se está focalizando en algo, está filmando todo. No puede distinguir entre qué es significativo y qué no, porque es un aparato. Y por último, el cerebro recibe directamente las imágenes y las interpreta. Por ejemplo, bueno, una cosita que vale la pena aclarar es que con el ojo no podemos hacer zoom o no podemos recortar una imagen. Nosotros vemos todo.
Pero sin embargo, si yo estoy en el escritorio de la escuela y del aula y veo o algún gestito en los alumnos que están sentados en la última fila, yo me voy a focalizar en eso. Y por ejemplo voy a poder interpretar, más allá de que mi ojo capta, porque yo no puedo hacer un recorte con el ojo, no puedo hacer zoom como hace la cámara. Yo miro y puedo ver a estos alumnos que están haciendo un gesto medio extraño en la última fila, porque tengo una capacidad cerebral de interpretar y de focalizar en un punto. Bueno, yo miro a estos alumnos y sé perfectamente si ese gesto es una burla a mí, una burla a otros compañeros, si ese gesto es porque no les está importando lo que estoy diciendo, si ese gesto es porque no están prestando atención. Sin embargo, si yo pongo una cámara en el aula, la cámara no va a interpretar eso. Es necesario, para guiar al público en una interpretación de las imágenes, realizar una selección de imágenes y realizar un recorte de esas imágenes. Vamos a pensar que esta escena de que yo miro a alguien en el fondo del aula que está haciendo un gestito y a mí no me gusta nada, vamos a ver cómo puedo hacer para interpretar lo mismo, pero a través de una cámara. ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que hacer el director de esa escena? Un plano mío, sentado en el escritorio, quizá un plano general del aula, y luego un plano bien cortito de estos chicos haciendo ese gesto. Acto seguido, quizá un primer plano mío, enojándome o preguntándome qué quiere decir ese gesto. Fíjense todo lo que tiene que hacer la cámara y todo lo que tiene que generar el lenguaje audiovisual para que el público entienda que estos chicos, por ejemplo, se están burlando de un compañero. Enfocarme a mí, enfocar el aula, enfocar a los chicos que están haciendo este gesto en un plano más recortado. Bueno, justamente, para que la audiencia, para que el público, para que el receptor de ese mensaje audiovisual entienda lo que su realizador quiere, es necesario utilizar el artificio. Es necesario cortar cámara, es necesario hacer zoom, es necesario cambiar de planos, quizás es necesaria también una música. Si yo a esta escena, a este gesto, le agrego un efecto de sonido que enrarece la situación, voy a reforzar el sentido del mensaje. ¿Qué me va a querer decir? Que el gesto de estos chicos no es nada bueno. Una música o un efecto de sonido enrarecedor me va a hacer notar, me va a hacer interpretar que estos chicos, por ejemplo, son malos o que se están burlando de alguien. Fíjense, todos los elementos que es necesario utilizar para que el público entienda el mensaje. Cuando el ojo lo entiende directamente. Si yo miro esa escena, ya sé que se están burlando. No es necesario ni una musiquita, ni el zoom, ni cambio de plano, ni nada. A esto nos referimos con las diferencias entre el ojo y la cámara, y también con la construcción que hace el lenguaje audiovisual. El lenguaje audiovisual se vale de un montón de elementos para hacernos entender un mensaje, que nosotros en la vida real no necesitamos para entender esos mensajes, todos esos elementos. Con solo mirarlos ya sabemos. Entonces el ojo es más rápido en los cambios de iluminación, puede cambiar más rápido el foco, puede determinar un punto de atención e ignorar el resto, y además el ojo también, con la ayuda del cerebro, con la ayuda de nuestra mente y nuestra inteligencia, puede interpretar las imágenes directamente. Mientras que la cámara es más lenta para cambiar de luz, es más lenta para cambiar el foco, no distingue qué es significativo y qué no de una imagen, y además necesita, y la cámara se vale de cortes de cámara, de acercamientos, de planos más cortos, etcétera, etcétera, para hacer entender un mensaje. Vamos a ver los
primeros elementos del lenguaje audiovisual que tienen que ver justamente con la imagen. Toda esta primera parte se va a basar en la imagen. Y luego van a ver que más adelante vamos a adentrarnos y vamos a estudiar la parte sonora del lenguaje audiovisual, la parte interpretativa, lo que tiene que ver con la actuación, lo que tiene que ver con el maquillaje, con la caracterización, con la escenografía. Todas esas cuestiones van a venir más adelante, pero lo primero que vamos a estudiar y que vamos a analizar y que vamos a pensar son las cuestiones relativas a la imagen. El primer concepto que vamos a ver es el encuadre. Todos los medios visuales tienen algo en común: los límites de la imagen. Y el encuadre es esto, es justamente los límites de la imagen. La cámara tiene límites, que es algo que nuestro ojo tiene límites también, pero no son tan claros como los límites de la cámara. La cámara es un rectángulo y ahí se terminó. Lo que está fuera de ese rectángulo no está siendo captado. Ahora bien, todo encuadre, todo recorte, el encuadre es esto, el encuadre es un recorte, una selección, una porción de la realidad que elijo tomar con la cámara. El encuadre implica una selección subjetiva, un recorte de la realidad. Es decir que, según qué recorte haga, según dónde coloque la cámara, voy a transmitir un mensaje determinado, que justamente está marcado por el lenguaje audiovisual, por estas convenciones que genera el lenguaje audiovisual. Si yo pongo la cámara más cerca de la persona, quizá quiero decir algo. Si la pongo más lejos a la cámara, quizá quiero decir otra cosa. Si la pongo por debajo del personaje, quizá estoy tratando de agrandarlo. Estoy tratando de agigantarlo, de darle importancia. Sin embargo, si filmo a mi personaje por encima de su cabeza, quizá lo quiero empequeñecer, lo quiero volver menos importante. Bueno, justamente el lugar desde donde la cámara capta la realidad marca un recorte, marca una intención, marca un mensaje. Y es una selección subjetiva. ¿Por qué? Porque la cámara la maneja un sujeto, una persona que tiene algo para decir. Bien, fijémonos en la pintura. Dijimos que todos los medios visuales, incluido la pintura, tienen en común los límites. Bueno, la pintura, que es uno de los primeros medios de comunicación visuales, tiene límites, tiene un recorte. Esta fotografía también tiene límites por algún motivo. Quien tomó esa foto decidió enfocar la entrada de este castillo y no al resto. Quizás si quien tomó la imagen se iba más hacia atrás, lograba captar la totalidad del castillo, pero por algún motivo eligió este recorte, la entrada. E incluso la historieta también tiene límites y tiene un recorte. Entonces el encuadre es esto. Si tenemos que hacer una definición de encuadre, son los límites de la imagen. El recorte, la porción de realidad que toma la cámara. Ese es el encuadre, son los límites, el recorte. Y justamente, junto con el recorte y en relación al recorte que hace la cámara, tenemos los conceptos de campo y fuera de campo. El campo es todo aquello captado dentro del encuadre, es decir, lo que la cámara toma. Ese es el campo. Y el fuera de campo es todo aquello que el espectador cree
que hay por fuera del encuadre. Atención, nosotros sabemos que la cámara tiene límites. Ahora bien, el fuera de campo es todo lo que el espectador cree que hay por fuera de esos límites, basándose en la información que tiene del campo. Por ejemplo, ahora vamos a ver un ejemplo. Ustedes supongo que habrán visto en algún momento la serie Friends. Vieron que en Friends una escenografía clásica es la del bar, en la que ellos siempre se juntan. Bueno, la imagen tiene límites. El lenguaje audiovisual, ¿qué nos hace creer? Este artificio, ¿qué nos hace creer? ¿Qué hay de este lado de la cámara? ¿Qué hay frente al sillón que la cámara está enfocando? Y nosotros imaginamos que sigue el bar, que fuera de campo, es decir, que fuera de los límites de la imagen, que fuera de lo que está recortando esa imagen, sigue el bar. Pero bueno, lamento decirles, no es que les quiero amargar el día, pero lamento decirles que frente al sillón en el cual se juntan y se sientan los protagonistas de la serie Friends, hay una escenografía. Hay tipos, hay cámaras, hay asistentes, hay productores, quizá hay otra escenografía porque se graba en un estudio grande, pero no sigue el bar. El bar se termina. Bueno, justamente esto es el fuera de campo. Lo que el espectador cree que hay por fuera de los límites de la imagen, por fuera del encuadre, basándose en la información que obtiene del campo. Yo en la imagen veo un bar, entonces creo que lo que continúa fuera de los límites de la imagen es el bar. Pero en realidad no, es un estudio de televisión, no hay nada. Lamento desilusionarlos. Hay diferentes tipos de fuera de campo. El primer tipo de fuera de campo son los espacios que continúan los límites de la imagen. Es decir, si volvemos, acá está el cursor, si volvemos a esta imagen, ¿qué creemos que hay por fuera de los límites de la imagen? Y acá debe seguir una muralla, para este lado viene el cielo, por acá abajo sigue el suelo, sigue la calle, y por acá, por este costado, otra muralla. Es decir que el fuera de campo que yo, espectador, construyo con la información que tengo dentro de esta imagen, es esto: el cielo, las murallas y el asfalto, la calle. Bien, este es el primer tipo de fuera de campo. Los espacios que continúan los límites de la imagen. Otro tipo de fuera de campo es lo que hay detrás del decorado. Es decir que en Casados con Hijos, por ejemplo, nosotros vemos el living de esta familia. ¿Qué creemos que hay detrás del decorado? Que viene un patio, que después vemos que ellos van por una puertita hacia la derecha y que ahí está el garage. Bueno, no está ni el garage, ni el patio, ni nada. El garage se graba en otro estudio y el patio también. Pero bueno, nosotros creemos que detrás de ese decorado sigue el garage, sigue el patio, para el otro lado están la medianera con los vecinos. Nos vamos construyendo esa idea. Y por otro lado es lo que está detrás de cámara. Lo que les comentaba, el ejemplo que les comentaba recién con la serie Friends. Lo que está detrás de cámara no es el bar, es la nada, es el estudio. Atención, fuera de campo no es fuera de encuadre. El fuera de encuadre es lo que de verdad hay por fuera de los límites de la imagen. El fuera de encuadre es lo que yo les estoy comentando, lo que les estoy comentando ahora. Fuera de encuadre es que detrás de la cámara siga el decorado. Sin embargo, el fuera de campo es que detrás de la cámara sigue el bar, porque el fuera de campo es lo que el espectador cree que hay por fuera del encuadre. ¿Se comprende? Espero que sí, no me pueden responder en este momento. Pero bueno, si hay alguna duda al respecto, por supuesto los canales para preguntar y para consultar están siempre abiertos. Pero esta es la gran diferencia que tenemos entre el fuera de campo
y el fuera de encuadre. El fuera de campo es lo que el espectador cree que hay. Y el fuera de encuadre es lo que realmente hay por fuera de los límites de la imagen. Vamos a ver un ejemplo. González, Grolancho, Marlo, Ismendi, Correa, Faltó dos, profe, ¿no te das cuenta? Bernasconi, ¿no está? Acá estoy, profe, disculpe. Bueno, tiene media falta. Chicos, díganme quién no vino, así lo más fácil lo hacemos. Vamos a ver una película, ¿sí? Después la analizamos. Archubi. Es Artubi, profe. Disculpame. Berleta. Es Beletti. Perdóname. Martínez. Es González, apellido. Presente. Consulte, ¿qué origen es su apellido? Es vasco. Mire, qué interesante. ¿Y sos algo del que está en segundo? Sí, es mi hermano. Hermano, mire, ¿cómo está tu padre? Miguel. Presente. Bien, vemos acá justamente por qué elegí este video. Porque juega con el campo y el fuera de campo. Vamos al primer tipo del fuera de campo, que es los límites que hay por fuera de la imagen. Bien, ¿qué nos imaginamos? ¿Qué creemos? ¿Qué nos hace creer esta pieza audiovisual? Que lo que sigue, lo que hay por fuera de los límites de la imagen es el aula. Nos imaginamos perfectamente que por fuera de los límites de la imagen, ¿qué continúa? El aula. Por otro lado, ¿qué nos imaginamos que hay detrás de esta pared? Que es la única escenografía que podemos ver, que es el decorado. Bueno, pensamos que detrás de esa pared hay otra aula, o estará el patio de la escuela, o estará el pasillo, lo que sea. ¿Y qué pensamos que hay detrás de cámara? Es decir, de este lado de la cámara. Creemos que están los alumnos. De hecho, muchas veces escuchamos una voz que viene desde el fuera de campo y ya nos crea la ilusión de que Mike Chowie, que es el stand-upero, es el comediante que hace este video, le está hablando a los alumnos. Mentira, es un artificio. Este video seguramente está grabado en la casa. No está ni en un aula, ni está frente a los alumnos. Pero fíjense cómo opera el lenguaje audiovisual, cómo tenemos incorporadas todas estas convenciones, estas construcciones del lenguaje audiovisual, que creemos y que interpretamos que el tipo está sentado en el escritorio de un aula, que detrás de esa pared hay otras aulas, que fuera de los límites de la imagen continúa el aula, que de este lado están los alumnos sentados, etcétera, etcétera. Lo que decíamos recién, similitud, correlación y semejanza con la realidad. Se parece a la realidad. Hay una relación con la realidad. ¿Por qué? Porque sabemos que un aula más o menos es así. Pero mentira, no está en el aula. Está en el comedor de la casa. Fíjense cómo opera y lo bien que funciona el lenguaje audiovisual. Continuamos González, con el siguiente, vamos. Vamos a ver otro videito. Bueno, chicos, tuvieron lindas vacaciones. ¡Saquen todos una hoja! Dictado, derivadas, en matemáticas. La derivada de la función tiene la rapidez con la que cambia el valor de la función matemática según cambia el valor de su variable independiente. La derivada de la función es un concepto. Profe, más lento. ¡Eres un 1! Bueno chicos, el contenido de la materia ya está todo en la nube, se lo pueden bajar con Gmail, en el Google Drive. Las preguntas de los exámenes van a estar vía Instagram Stories y los temas van a estar en Snapchat. Cualquier preguntita que tengan, por Twitter con el hashtag profe de mate. Y vida privada, Tinder. Saquen todos una hoja, dibujo libre, ¿sí? Tranqui, vamos a empezar de a poco. Yo sé que lo necesitan, yo también. ¿La pasaron bien? ¿Quién escuchó el audio de la loca de Manazul? ¿Qué? Traete los parlantes y lo escuchamos entre todos. ¿Qué hija de puta? Buen día chicos, soy su profesor nuevo, voy a tomar la lista. Esteban Quito. Claramente me cambiaron. No importa chicos, vamos a empezar con la materia, ¿sí? Vamos
a empezar. Por favor, no voy a tolerar este comportamiento, Matemática, para los chicos, por favor. Bueno, bien. Un videito más para reírnos un rato. Esto es algo que quizá muchos de ustedes no lo vivieron porque hay profesores que seguramente no conocieron todavía. Fíjense que estas clases están pensadas desde hace mucho más tiempo. Pero bueno, estos dos videitos para reírnos un rato y además para comprender bien estos dos conceptos. El concepto de campo y de fuera de campo. Campo, todo lo que está dentro del encuadre, de los límites de la imagen. Y fuera de campo, todo lo que el espectador cree que hay por fuera de los límites de la imagen, basándose en la información que obtiene del campo. Nuevamente lo mismo, creemos que por fuera de esta imagen continúa el aula y que de este lado de la cámara están los alumnos. Secuencia, escena, toma y plano. Y ya vamos terminando con estos últimos conceptos. ¿Qué vimos hasta ahora? El lenguaje audiovisual. ¿Qué es el lenguaje audiovisual? ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona el lenguaje audiovisual? Podemos definir el lenguaje audiovisual como todas aquellas convenciones, construcciones que el cine utiliza para enviar un mensaje, para hacer más creíble un mensaje. Vimos que el lenguaje audiovisual se basa en la verosimilitud, en la similitud, correlación y semejanza con la realidad. Vimos las diferencias entre el ojo y la cámara, vimos lo que es el encuadre y vimos lo que es el campo y el fuera de campo. Ahora bien, secuencia, escena, toma y plano. Diferentes unidades en las que podemos medir, en las que podemos dividir el lenguaje en un producto audiovisual. ¿Vieron? Alguna vez ustedes habrán visto milímetro, centímetro, decámetro, metro. Bueno, es una cosa así. Unos contienen a otros. La secuencia contiene escenas, la escena contiene planos y el plano contiene tomas. Bien, ¿qué es la secuencia? La secuencia es una unidad del relato visual en la que se inicia, desarrolla y concluye una situación dramática. Es decir que dentro de un film podemos encontrar diferentes secuencias. Momentos de la película donde hay una situación que se inicia, se desarrolla y concluye. Luego le continúa otra situación y así sucesivamente para formar un producto audiovisual. La escena, sin embargo, es una unidad del relato visual que ocurre en un solo escenario y no tienen un sentido dramático completo. Es decir, que una escena puede llegar a necesitar de otras escenas para formar una secuencia, para formar una situación que se inicia, se desarrolla y concluye. Es decir, que una secuencia puede tener varias escenas. Pero lo importante para entender de la escena, para comprender este concepto y utilizarlo bien cuando hablamos, es que una escena es lo que ocurre en un solo escenario, en una sola escenografía. De ahí viene la palabra escena. Es la parte, es la unidad del relato visual que ocurre en un solo escenario. Cuando se cambia de escenografía, ya es otra la escena. ¿Por qué? Porque se cambió de escenario. Luego tenemos la toma, que la toma es simplemente la captación de imágenes por un medio técnico. Ya por el solo hecho de empezar a filmar, de colocar una cámara, ya estoy tomando imágenes, de ahí la toma. La toma es justamente esto, es la simple captación de imágenes. Y por último encontramos y tenemos el plano, que es la unidad mínima del relato audiovisual. Es decir, que es la partecita más chiquita en la que podemos dividir al relato audiovisual. La secuencia contiene escenas y la escena contiene planos, diferentes planos. ¿Cuándo hay un cambio de plano? Cada vez que hay un corte de cámara.
Cada vez que hay un corte de cámara, hay un nuevo plano. Inicia un nuevo plano. Y ese conjunto de planos componen una escena. Justamente de acuerdo del formato, el plano depende del formato, y con el formato quiero decir las dimensiones de la pantalla, porque no es lo mismo filmar para cine que filmar para tele, por ejemplo. El cine tiene otras dimensiones y el cine está pensado originalmente, ahora hay muchas películas que se hacen para Netflix, pero en general el cine está pensado para verse en una pantalla grande y de estas dimensiones. Esa pantalla bien grande y bien ancha, bien rectangular. Mientras que la pantalla de la televisión es un poco más estrecha. Es decir que el medio por el cual se va a reproducir el producto audiovisual que estoy realizando va a influir en cómo tomo esas imágenes. ¿Por qué? Simplemente porque sé que lo que estoy filmando se va a ver en una pantalla gigante, es decir, que me puedo jugar a incorporar otros detalles. Cuando en la televisión todo tiene que ser interpretado en una pantalla pequeña. Entonces la secuencia es una situación que inicia, desarrolla y concluye. La escena es la unidad del relato audiovisual, es todo lo que ocurre en un solo escenario. Y el plano es la unidad mínima del relato audiovisual. Y inicia un nuevo plano cada vez que hay un cambio de cámaras. Cada vez que hay un corte de cámaras, un cambio de cámaras, inicia un nuevo plano. Los planos componen una escena y la escena compone una secuencia. Vamos a ver un ejemplito de secuencia. ¡Dardo! ¡Pipi! ¡Te buscan! Hola, mi amigo Dardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Argento? Oh, no. Qué feo, sí, a ver, acá tranquila, anda a la cocina. ¿Qué pasa? Que ese gesto que tuviste no me gustó, que el rictus de tu cara, ¿qué hay? ¿Rencor ahí? ¿Hay rencor? Por favor, yo me desnudé ante vos, te pedí disculpas. Yo sé, evidentemente, has quedado mal por lo que pasó. Desde ya, Pepe. Ah, bueno. A mi muerto se lo respeta, ¿sabes? ¿De qué se me acusa a mí? ¿De qué? Analicemos la situación, caramba. Expresé un sentimiento. ¿Soy culpable de querer evadirme de tanto dolor? ¡No! Mostré una explosión de vida ante tanta desolación. ¿Soy culpable? ¡No! Expuse mi flaqueza como alguien que muestra el culo subido a un pedestal. ¿Soy culpable de eso? ¡No! Venga, un abrazo, hermano, por Dios. Perdona la poca actitud, pero no me quedan ganas ni de enojarme con vos. Que no te podés enojar conmigo. Nuestra amistad es sólida, es unida. Va más allá de las peleas, de las discusiones, Dardo, por Dios. Somos un socios, una cosa así arreglada. Somos como John Lennon y Paul McCartney. Mira vos, al abuelito le encantaban los Beatles. Oh. Por eso. Yo vendré a ser McCartney y vos Lennon. Qué falta de tacto tenés, Pepe. Lennon está muerto. Tal vez no fue una cita correcta la que... Perdón. Pero a ver, sacalo del abuelo, sacá Paul McCartney. ¿No lo ves? Está Paul acá, soy Paul. Paul McCartney quiere que mitigues tu dolor por el abuelo. Y te va a invitar a vos y a su adorable esposa, a que participes del álbum blanco. Te voy a invitar. Me cuesta, ¿eh? Me cuesta, pero arranco, ¿eh? Ahí va la invitación.
para vos. Quiero que mañana vengas al asado anual de Pepe Argento. Bien, Moni, estamos viendo una escena. comprá en la Acá cambió. verdulería 2 plantas grandes de lechuga criolla. Si no hay criolla, que sea francesa. Si no hay francesa, que sea mantecosa. Si no hay mantecosa, que sea capuchina. Ay, pero qué increíble. ¿Qué se piensa Pepe? Que soy tarada. Sí, Moni, efectivamente sos tarada. Seguimos en la Y misma como escena, sos porque tarada, ocurre te en el repito. mismo escenario, ¿eh? Comprá en la Una verdulería secuencia. 2 plantas grandes de lechuga criolla, pero... San Martín cruzó los Andes y no hizo tanto espamento. Por favor, va. María Elena, ¿qué te pasó, María Elena? No me digas nada. Se te volvió a perder tu hija imaginaria. Ya sé. Te doy de tomar y seguro que aparece. Nunca, no digas pavadas. ¿Qué? Dardo está desolado, te vengo a pedir un favor. Bueno, María Elena, si querés que le entre a tu marido, le entro. Le doy sexo fuerte y bueno, y vamos que va. No escuchen estos chicos, ¿eh? Pero la verdad, Estas Marilina, cosas no ¿eh? creo que sea Va. solución, porque cuando este cuerpo le entra a otro, realmente deja marca y no creo que te quiera ver más, Marilena. Mónica, ¿podés dejar de decir pavadas? Ah, perdón. Te quería contar Sí. que este es el cofre que le dejó el abuelo a Dardo, Ajá. en donde adentro hay un papiro original del siglo XVII que certifica que Dardo es descendiente directo dei Cagnoneri Vittorio Altobelli Schillaci di Fuseneco. No sé si lo ubicás, un militar tremebundo. En aquellas épocas... Marilina, discúlpame, no me interesa lo que me estás contando. Si vos podrías acelerar el relato, me haces un favor. Sí, tenés razón, discúlpame. La cosa es esta. Dardo está permanentemente abriendo el cofre, sacando el papiro Ajá. y se lo pasa, lo acaricia, lo besa. Una cosa espantosa. Yo te digo la verdad, ya estoy harta. Yo lo escondo en cualquier lugar y él va, y lo agarra. Ahora vos, ¿estás preparada? Sí, a ver. Agárrate, Catalina. ¡Opa! ¡Apa, que lo bola! Ah, como un vaído, ¿eh? Que me voy a desmayar. Opa. Buah. Bajó la presión. Va. Marilena, qué fuerte. Digamos, muy lindo todo, pero ¿vos qué querés que yo haga, Marilena? Yo quisiera que vos lo escondieras en alguna parte muy específica para que él no lo encuentre, por favor. Él va a andar como una lauchita escurridiza tratando de encontrarlo, ¿entendés? Bueno, no sé, dámelo, Marilena. No sé, siento que lo tendríamos que poner en algún lugar, no sé, esos lugares donde nadie va, donde no se utiliza, ¡La cocina! ¡Maravilloso, Marilena! Ok, yo te hago este favor, pero vos Esto después es un me plan. acompañás a la verdulería porque Pepe me pidió que... Correcto, ahora cuando cambie de Ay, no cámara... olvidé lo que me pidió. tenemos otro. Este es otro plano. Cada cambio de cámaras es... ¿A vos te un parece plano diferente. hacerme pasar por un inspector de sanidad para Estamos conseguir viendo mi una cáscara de secuencia, carne gratis? pero todavía seguimos viendo la escena, porque de escenografía no se cambió. lindo, ¿viste, Está todavía carnicero? en el Yo mismo se escenario. asustaba todo así porque te veía vos con la corbata. Ahora vos te enojás, pero la haces bien la del inspector. ¿Y cómo está el estado este de salir en así? ¿Te gustó? Anda a guardar la carne, anda. Papu, ¿a dónde la guardo? ¿En la heladera? No, guardala en la cómoda, tengo la media 3/4, boludo. ¿Dónde vas a...? Pero guarda, no la pongas en el freezer que pierde el sabor, ¿eh? Listo, papucho. Qué lindo. Vas a comer, Dardo, el mejor asado de tu vida. Plano. Más te vale, Plano, Pepito, porque una más que me hagas, una más, decir adiós a nuestra amistad y por consiguiente al crédito que me pediste, ¿sabes? No, mira que te pasa. Mira vos, Gil de cuarto. Mira cómo me viene a amenazar. A ver si no voy a dormir porque no me das el crédito.
¿por qué? Bien, atención, acá ya tenemos No, el un crédito cambio de no, el escena. crédito no. Esta es otra escena, porque El asado, cambió el escenario, Dios, cambió la escenografía, cambió el Me lugar. llamabas, Pepe. ¿Eh? Me llamabas, Pepe. ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Ay! ¿Quién eres? Soy Parriseus, el dios de los asados. ¿Qué es lo que perturba tu sueño, Pepe? Ay, parrillero, gracias por venir. Mire, estoy atravesando un problema bastante delicado. Tengo que hacer el asado más delicioso de mi vida. Le voy a confesar algo. Yo siempre hago asados deliciosos, pero este tiene que ser fundamental. Pepe, así como Prometeo robó el fuego de los dioses para dárselo a los hombres, así yo te daré a ti el secreto para hacer el asado más rico de tu vida. Gracias. Yo siempre pensé cuál será el secreto, no sé. El color de las brasas, ¿eh? No es el color. Hay que mojar la carne antes, ¿no? Bueno, no sé, yo le voy a dar un dato que capaz que le es útil. Este asado es de reconciliación. Reconciliación. ¿Qué tiempo calcula, parrillero? Porque quisiera ir al baño porque me meus. Ya está. Lo que debes hacer es avivar el fuego. Agarra un papel, cualquiera, yo no digo nada. Cosa que se avive el fuego. Y no solo se avivará el fuego de tus carnes, también se avivará el fuego que alguna vez hubo en la relación con tus amigos. Gracias, parrilleros. Nos volveremos a ver. Siempre que haya una parrilla ardiendo y exquisitos cortes sobre ella, yo te estaré observando. Gracias. Un último consejo. No hagas proboleta porque se te pianta entre los fierros. Avivar el fuego. Avivar el fuego. Pepe. ¿Estás hablando de avivar el fuego de la pasión, Pepe? Sí. Dale, sí. Avivar el fuego. Avivar el fuego. Bien, entonces acá vimos una secuencia. ¿Cuál es la secuencia, la situación que se inicia, se desarrolla y concluye? Bueno, al comienzo vimos Pepe metió la pata por algo e intenta recomponer su amistad con Dardo. ¿No? Ese es el inicio, en la introducción, el inicio de la secuencia. Luego tenemos un pequeño ahí desarrollo en el medio, que es cómo voy a reconciliarme con mi amigo, le voy a hacer un asado. Pepe, luego, inquieto, ¿cómo hago para que este asado me salga rico? Concluye con que Parrilleus le da el secreto para hacer el asado. Y concluye y termina esta secuencia. Pepe, preocupado porque metió la pata y se tiene que reconciliar con Dardo, va a reconciliarse con Dardo haciéndole un asado, encuentra el secreto para hacer un gran asado. En el medio de esta secuencia tuvimos dos escenas. Todo lo que transcurrió en el living de los sargentos y luego la porción de relato audiovisual que ocurrió en la habitación de los sargentos. Luego los planos, como yo fui indicando, cada cambio de cámara hace iniciar un nuevo plano. Y por último, y ya para ir terminando, hay un tipo de plano especial que se llama plano secuencia. Vamos a ver este pequeño corto y luego vamos a explicar qué es el plano secuencia.
cómo vivir y no morir en el intento. Lidia me mata. Me abrazo. Todas las semanas esperando a que llegue el sábado. Me toca trabajar. Pobre Lidia. Un rato. Bien. Varias cosas. Primero, se le llama plano secuencia aquel plano que a su vez es una secuencia. ¿Se acuerdan que dijimos que la secuencia es una unidad del relato audiovisual que tiene sentido propio, que inicia, se desarrolla y concluye? Ya habíamos dicho que el plano, que iniciaba un nuevo plano cada vez que había un cambio de cámara. En este caso no hay cambios de cámara. Toda esta secuencia fue tomada, fue filmada sin cambios de cámaras, a una sola cámara. Nunca hubo un corte de cámaras. Entonces, toda la secuencia es un solo plano. Esto es un plano secuencia. Es un plano que se desarrolla durante toda la secuencia, que abarca toda la secuencia. Y a su vez, fíjense que otra cosa coincide. La escena. Nunca hubo cambio de escenografía. Fíjense, en este corto coinciden las tres cosas. Una secuencia que contiene una sola escena y que contiene un solo plano, porque no hay cambios de cámara. Como si lo comparamos con Casados con Hijos, vimos una secuencia con dos escenas y una infinidad de planos, incontable cantidad de planos. Bueno, acá no. Acá un solo plano, una sola secuencia y una sola escena. Hicieron un solo relato audiovisual, un solo producto audiovisual. Bien. Como les dije recién, el espacio para dudas y consultas está abierto en la publicación del Classroom que los trajo hasta este video. Imploremos por favor que YouTube no me baje este video por haber pasado estas escenas, no me lo baje por copyright. Si no, alguna manera de hacérselo llegar voy a tener.
Las dudas y las consultas la pueden hacer, por supuesto, siempre es recomendable dentro del horario escolar. ¿Para qué? Para que se lo responda rápidamente, porque ese es el horario en el cual yo estoy conectado y me dedico a la escuela. Si ustedes me lo mandan un finde o me lo mandan de noche o en horarios que no son escolares, lamentablemente van a tener que esperar hasta el otro día o hasta el lunes para recibir la respuesta. ¿Qué vimos hoy? El lenguaje audiovisual. ¿Qué es el lenguaje audiovisual? Sus características, en qué se basa el relato audiovisual. Vimos la noción de encuadre y vimos las nociones de secuencia, escena, toma y plano. Y además campo y fuera de campo. Muy bien, muchas gracias. Hasta acá esta primer clase virtual. Espero que se haya entendido, espero que haya sido claro y nos encontramos en la próxima clase. Muchísimas gracias. Antes de irme no quiero dejar de agradecerles por los trabajos sobre géneros cinematográficos que estuvieron mandando a lo largo de estas 2 semanas. Este trabajo va a ser parte de un trabajo más grande, de un proyecto más grande que vamos a realizar a lo largo del año cuando nos volvamos a ver. Es decir que este trabajo tiene una parte escrita, que ya la hicieron, y luego una presentación oral, que es lo que van a hacer cuando nos volvamos a ver y cuando lleguemos a ese tema. Así que muchas gracias por su esfuerzo y fuerza para seguir esta segunda etapa de la cuarentena, y sepan que acá estoy para acompañarlos y que me pueden hablar no solo por las cuestiones de la materia, sino por lo que quieran a través de cualquier medio. Muchas gracias y fuerza.